Ya desde la semana anterior habíamos empezado a compartir ideas a propósito de cómo los espacios, en este caso urbanos, también pueden devenir en personajes. Es decir, no solamente un personaje en la narrativa o en la construcción del imaginario del mismo es un ser humano o un ser vivo, como puede ser un animal en las fábulas, o hasta un ser inanimado, como puede ser un diamante, una piedra, una silla, ¿no? Que cobren vida, digamos, ¿no? Y se conviertan en personajes, sino que también los espacios en sí mismos pueden devenir en personajes, ¿no? Hay una frase que ha sido utilizada también como un recurso conceptual para hacer un análisis y este recurso conceptual o esta frase es que existen lugares de la memoria, ¿no? Estos lugares de la memoria obviamente pueden ser muy variados. Uno de ellos es, claro, la ciudad, el contexto urbano, como aquel que acoge, que acumula un montón de experiencias de quienes vivimos en él, ¿no? Hola Marisela, Ana Laura, buenas tardes. Entonces, las ciudades son estos lugares de la memoria. Y la semana pasada justo veíamos una revisión, una síntesis de un libro que yo también les recomiendo mucho que lean, que es el de Ítalo Calvino, Las ciudades invisibles. En este texto, que quiero referirlo porque La ciudad de Luzbel de Cristina Peri Rossi está hasta cierto punto inspirado este cuento en la metodología de Calvino. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino es un libro hecho de muchos relatos cortos. Y en la edición que hizo Ciruela, esta editorial, viene un prólogo del propio autor en donde él describe el proceso que lo llevó a hacer el libro. Y él decía que le tocaba por causa de su trabajo y otras cuestiones desplazarse a menudo, ¿no? Viajar mucho. Calvino, de hecho, nace en Cuba, ¿no? Y luego se van para Italia, etcétera. Entonces, toda su vida ha sido o fue como de mucha trashumancia, de mucho viaje. Y una vez que se convierte en un literato con cierta fama, pues todavía más. Y Calvino, como buen escritor, siempre llevaba consigo pues una libreta, alguna cosa en la cual anotar sus impresiones, sus emociones. Y lo que hacía Calvino era que una vez que había anotado lo que le interesaba de su viaje, lo iba metiendo en folders, en donde los folders que tenía estaban divididos por emociones o por sentimientos. Y una vez que se dio cuenta que había un montón de folders en donde había emociones, sentimientos y cuestiones de características asociadas a ciudades, ¿no? Que eran un montón las hojas que tenía sobre eso, decidió darle cuerpo a un texto más largo que fue Las ciudades invisibles, que son invisibles, dice Calvino, porque pues no existen en ningún lugar, sino que derivan de las sensaciones que le hicieron experimentar distintos lugares, eso sí, existentes, pero que de esos lugares existentes él transitó o fue hacia la invención. En estas ciudades invisibles, todas las ciudades son personajes, pero los únicos dos personajes, digamos, reales son el viajero Marco Polo, ¿no? Este típico viajero italiano, ¿no? Histórico, y Kublai Khan, que es un emperador de Oriente, que justamente posee el territorio en donde todas estas ciudades están, pero su territorio es tan extenso, es tan vasto, que no puede jamás imaginarse en abarcarlo todo. Y en realidad los viajeros que él conoce, las personas con las que comparte, son estrategas militares. Solamente Marco Polo es su amigo y es un viajero mercante que ve las ciudades con otros ojos que no son los de un guerrero, ¿no? Un militar. Y entonces por eso entablan esta amistad
en la que Marco Polo se compromete, digamos, con Kublai Khan a narrarle cómo son los espacios del imperio que él posee, pero que nunca va a llegar a conocer en persona. Y entonces así es como todas estas ciudades que son mujeres, ¿no? Como pasa con Luzbel, ¿no? Hay un montón de nombres con los que se da vuelo ítalo. Idiomira, Dorotea, Zaira, Tamara, Hipatia, Despina, Fédora, Zoe, ¿no? Todas son mujeres estas ciudades y tienen características muy particulares que las hacen parecer siempre un poco laberínticas, enigmáticas, ¿no? Pensemos, porque estamos hablando de cómo se construyen los personajes, pensemos en las características que podemos darle a la ciudad a secas como hábitat y cómo cambian estas características cuando la personalizamos, ¿no? Cuando le damos un nombre y cuando, como veíamos la semana pasada, asociamos a la ciudad una serie de símbolos, de monumentos, de sonidos, de olores, de prácticas, ¿no? Por ejemplo, entre las ciudades que aquí tengo que hace Calvino, ¿no? La invención, está la ciudad a ver si encuentro, esa ciudad me gusta mucho, pero son tantas que no recuerdo cuáles. Pero, por ejemplo, aquí está esta ciudad de Espina y le dice Marco Polo a Kublai Khan que a la ciudad de Despina solamente se puede llegar o en camello o en barco, ¿no? Y que si uno ve la ciudad desde el camello, se parece a un barco, y si uno ve la ciudad desde el barco, se parece a un camello, ¿no? Entonces es esta idea como igual de lo polifacético, de lo mutable, o sea, ciudades que una vez que estás adentro cambian y como que te atrapan, ¿no? Que te ponen acertijos, son ciudades que tienen varios contrastes, ¿no? Lo diurno, lo nocturno, lo conocido, lo desconocido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra ciudad que me gusta que se llama Sofronia y dice Marco Polo que Sofronia es una ciudad hecha de dos mitades, en donde una mitad es como un circo, como un mercado siempre vibrante, siempre feliz, y la otra mitad son puros edificios grises y funcionales, ¿no? Como estas dos partes de la ciudad que conocemos, digamos como los cinturones industriales, por decir, y las partes como históricas o del divertimento, ¿no? Y dice Marco Polo a Kublai Khan que esta ciudad hecha de dos mitades, cada cierto tiempo es desarmada en todas sus estructuras y se transfiere a otro terreno que está baldío y ahí se reconstruye, ¿no? Esta idea justamente de las ciudades trashumantes, ciudades que a lo mejor por causa de una guerra, por causa de un desastre natural se destruyen y cómo se reconstruyen en otros lugares, ¿no? Eh, por ejemplo, está la ciudad de Bauchis, que me gusta mucho. Dice, es una ciudad aérea, está apoyada en finos zancos que parecen patas de flamenco y sostienen la ciudad. Sus habitantes tienen que llegar a ella por escalerillas y todo lo que necesitan está ahí, no tienen que bajar. Los habitantes nunca bajan y se cree que puede ser por temor o por respeto a la tierra, ¿no? No la tocan, es una ciudad aérea. Y bueno, así tenemos un montón de ciudades en estas ciudades invisibles que les digo, en términos de metodología, son un precedente para la construcción del relato de Cristina Peri Rossi, que es en el que nos vamos a enfocar hablando de una sola ciudad, que es la ciudad de Luzbel. Pero si ustedes gustaron de este cuento y quisieran tener otros referentes, pues Las ciudades invisibles de Italo Calvino es el texto, ¿no? Al que hay que ir. Antes de pasar a la ciudad de Luzbel, quisiera mostrarles aquí algunos aspectos adicionales a propósito de la ciudad como personaje, ¿no?
hemos hablado o comenté esta cuestión de los lugares memoria y también pensaba mucho en cómo la memoria y la ciudad, sobre todo la ciudad contemporánea, parecen estar un poco peleadas, porque se transforma tan rápido la urbe. De pronto una calle ya no es en ese sentido, ya no existe, ya está cerrada, ya hay otro transporte. Es decir, hay mutaciones velocísimas que hacen que alguien que se ausenta de la ciudad por un tiempo, cuando regresa, pues ya no la reconoce o dice, ¿cómo es que esto está ahora aquí si antes no era así? O pensemos en etapas o momentos coyunturales de gran impacto como la pandemia. Dejar de estar en el espacio público y regresar al espacio público, encontrándonos con una ciudad que nos sorprendía porque había muchos lugares cerrados, había muchos espacios irreconocibles, cosas que habían cambiado, personas que ya no habitaban el espacio y que bueno, ahora con la transición a la normalidad, pues va como tomando otra vez un cauce similar. Pero tenemos tanto estos momentos como estas prácticas que hacen de las ciudades continentes de los recuerdos de quienes las habitamos. Y hemos visto, cuando hablamos del yo como personaje, cómo son los artistas, los literatos, poetas, cantantes, etcétera, quienes desde una emoción más profunda, digamos, generan estas narrativas de los personajes. En este caso, en esta cita de Kurt Hollander, que es un artista visual, dice, para un artista, conocer una ciudad no lo es todo. Lo que cuenta es la forma en la que rehace la ciudad en su propia visión. Es decir, nos pone estas dos etapas que creo que también se ven en Cristina Peri Rossi y que están en Italo Calvino. Ambos autores construyen una ciudad que no existe, Luzbel o Sofronia o Euterpe, pero no la están construyendo de la nada, es decir, hay una experiencia previa que después se reformula, se reestructura, cambia, se rehace y entonces se expresa de otra manera. Esto, por ejemplo, es muy evidente aquí con esta serie de la Torre Eiffel de Robert Delaunay, un artista francés del siglo pasado que involucrado con las teorías en torno al cubismo, al arte de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, pues justo se asoma a la ventana de su casa estudio y observa el monumento parisino por excelencia, pero no lo representa tal cual y este existe, sino que hace una reinterpretación del espacio y al traducirlo a lo visual, lo reelabora. A esto se refiere un poco Kurt Hollander como con estos dos pasos de conocer, saber, ver y después reelaborar. El arte es experto en esto, no solamente el arte del relato o de la música, como lo vamos a ver, que a través de las metáforas crea un imaginario de la ciudad y le da personalidad, sino también, por ejemplo, estas estampas, estos grabados, ¿no? Claramente los puse a la par porque ambos nos están remitiendo a emociones, inclusive hasta estaciones, ¿no? Pienso en el caso de la imagen de la derecha, que tiene por su color un carácter más otoñal, más taciturno, ¿no? Pero estas emociones nos las mueve también el tipo de arquitectura que se ve a través de la ventana. Es una ciudad de la Europa occidental, ¿no? Probablemente en una época otoñal. Mientras que a la izquierda tenemos claramente un espacio que nos remite al oriente, Japón o China, ¿no? Estos espacios en donde las ciudades se construyen, ¿no? Al menos aún ahora en los contextos pues no tan urbanizados, más en diálogo con la naturaleza, ¿no? Más achaparrados los edificios, digamos, ¿no? Y también con un ornato, con una decoración que es diferente. Tenemos
en ambas imágenes dos ciudades que no solamente son diferentes, sino que nos hacen sentir y nos permitirían construir relatos muy distintos. Mientras que en el lado derecho, por ejemplo, yo me imagino perfecto una novela o un cuento detectivesco, ¿no? Porque además ahí está la lupa, está la tinta, está el cuaderno. Del lado izquierdo a lo mejor me imagino un poema, un haiku, ¿no? Cómo la imagen de la ciudad y su descripción también nos lleva a imaginar contextos y narrativas diferentes. Por ejemplo, dice Teresa McKelligan, interrogarse sobre las representaciones sociales de la ciudad es preguntarse sobre los mecanismos que utilizan sus diferentes habitantes para reducir la complejidad de un tipo de espacio, haciendo posible al interior de su territorio el poder habitarlo, soportarlo y reconstruirlo. Es decir, en cristiano, la ciudad siempre es las ciudades. Cada persona, de acuerdo a nuestra experiencia, nuestra zona o el espacio de habitación, nuestra edad, etcétera, nos hacemos una imagen de la ciudad. Por lo tanto, la ciudad como personaje siempre va a ser poliédrica, caleidoscópica. No hay una sola manera de definirla. Entonces, ¿cómo luchar, digamos, con esa forma hasta esquizofrénica que pueden tener las ciudades al ser múltiples? Bueno, pues a través, justamente, dice esta autora, de la narrativa, ¿no? Cómo con ciertos mecanismos del relato podemos reducir la complejidad de ese espacio inacible para comunicarlo a través del arte del cuento, de la película, del cuadro, de la crónica, por ejemplo, ¿no? La crónica como género es uno de estos que nos sirven para pensar cómo la ciudad es sintetizada y ligada a las prácticas de quienes la viven, ¿no? Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Ángeles Gamio, que son cronistas de la ciudad, se enfocan en qué? En los lugares quizá más representativos, con mayor poder simbólico de Ciudad de México, por ejemplo, y hacen relatos de esos contextos para hablar de toda la ciudad. Una ciudad emblemática en ese sentido es Venecia, que tiene, bueno, canciones, cuadros, fotografías, películas, relatos, ¿no? Muerte en Venecia, por ejemplo, ¿no? O sea, hay de todo en torno a esta ciudad. Y parece una ciudad, pues, eterna, inmutable por su arquitectura, por cómo está construida, por su antigüedad. Y sin embargo, es una ciudad que hoy día también nos muestra perspectivas muy contemporáneas, por ejemplo, ligadas con este turismo de masas, ¿no? Que un poco se redujo con la pandemia, pero que ahorita de nuevo está regresando, ¿no? Venecia sería un ejemplo de estas ciudades emblemáticas de las que existen tantos relatos, tantas cosas, que de pronto resulta imposible saber todas o conocer todas las caras, todas las aristas de esta urbe. Sin embargo, justamente por su complejidad, se ha vuelto también un caso muy particular de síntesis, porque mediante una imagen fotográfica, una pintura, una acuarela, una canción, parece que logramos contener toda la magia, toda la singularidad de Venecia y transmitirla, ¿no? Estas famosas vistas, que son un género de la pintura, las vistas, nunca van a ser las vistas de detalles, vamos a decir, insignificantes, sino que eligen aquel espacio, aquel lugar de confluencia público que resulta representativo de esa ciudad. Una vista de Nueva York, pues claro que es la Estatua de la Libertad. Una vista
de París, pues es la Eiffel. Una vista de Roma es el Coliseo. Una vista de Ciudad de México podría ser Bellas Artes. Y parece que con ese espacio estamos conteniendo a la ciudad. Natalia Ginsburg, que vamos a leerla más adelante, nos dice en esta relación de la ciudad y la casa, que las ciudades están hechas de estratos superpuestos de las distintas épocas en las que hemos habitado. Nuestra memoria permanece a veces en un estrato y en otros no. Se posa sobre ellos como un pájaro, pero en las ciudades en las que hemos crecido, en los lugares que hemos observado en la adolescencia o en la infancia, nuestra memoria se detiene más a menudo y con más detenimiento. Reencuentra intacta la curiosidad, la impaciencia, la aversión, el miedo y la expectación de esa primera mirada. Por esa razón, quizá, se da el desencanto tan fuerte, generacionalmente hablando, cuando pensamos en cómo las ciudades se transforman y entonces alguien que de joven, por ejemplo, vivió en un barrio y lo dejó y después regresa y ve que ese barrio o ya no existe o está muy diferente, o se enfada o le entra la nostalgia porque dice, ¿cómo ha cambiado la ciudad? Eso le pasó, por ejemplo, a Octavio Paz cuando regresó a Mixcoac, que fue el lugar donde vivió con su abuelo. Y ver Mixcoac tan cambiado para Octavio Paz fue como, este ya no es mi espacio, ¿no? La ciudad y la casa, que va a ser otro personaje, tienen un poco ese paralelismo de intimidad. Si bien la ciudad es siempre o fundamentalmente definida por los espacios públicos compartidos con las otras personas, también la ciudad tiene ese carácter íntimo de decir, es mi barrio, mi colonia, mi cuadra, y cómo las lógicas de construcción contemporánea, el turismo, etcétera, van rompiendo esos vínculos con los vecinos, con etcétera, ¿no? Parte de discusiones que hemos tenido en otras clases, cómo nuestras colonias, a razón de la desaparición de la tiendita de la esquina, de una nueva construcción vial, de etcétera, parece que mutan, ¿no? Y los vecinos empiezan a irse, las antiguas costumbres empiezan a perderse, ¿no? Y aquí esta cita de Calvino. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Esta imagen que estamos viendo forma parte de una obra de la artista mexicana Marcela Armas, que es otra forma de representar metafóricamente a la ciudad. Marcela Armas, quien tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Carrillo Gil hace poco, toma este dispositivo que bombea aceite para hacer una crítica justamente de estos nuevos modelos urbanizadores que privilegian la industria, dejando de lado muchas veces como este nivel uno a uno de la convivencia social que también genera ciudad, que también genera memoria en el espacio. Los grandes rascacielos, los cinturones, ¿no? Aislados de barrios que están amurallados entre sí, zonas en donde la gente vive pero no puede entrar y salir caminando, todo es de carro, rompen con esa posibilidad de encuentro y de intercambio de la que habla Calvino. Entonces, a partir de este bombeador de aceite y esta manguerilla que ella dispone para crear la silueta de una ciudad que puede ser cualquiera, una ciudad contemporánea, pues hace una crítica justo a cómo las urbes se han convertido en focos infecciosos y dañinos hasta para quienes las habitamos. Son los espacios con mayor nivel de polución ambiental, sonora, visual, ¿no? No por nada, estar a ciertas horas pico en determinadas vialidades es estresante. Vivir en una ciudad tiene ventajas, pero también tiene grandes implicaciones para la salud física y mental de quienes vivimos en ellas, porque actualmente las ciudades ya no respetan la escala humana.
ya están pensadas a otro nivel. Esta obra de 2007 se llama Zenit y pertenece a la colección del Museo Jumex. Bueno, antes de ir a la parte pues musical de la sesión con estas ciudades de las que vamos a identificar sus características y atributos, vamos a platicar un poco de lo que pudieron identificar en la ciudad de Luzbel. Esta autora uruguaya, Cristina Peri Rossi, de la que vamos a leer otro texto para la siguiente semana, nos propone aquí un ejercicio creativo que tiene que ser contextualizado, ¿no? Les platico rápidamente. Peri Rossi es una autora que tiene que salir de su natal Uruguay por causa de la dictadura y básicamente esta razón la convierte en una mujer errante. Es una persona que está moviéndose todo el tiempo y pensemos en ese contexto, digamos, de migrante que hace que para Peri Rossi el asunto del habitar nunca se trate de un fenómeno estático, se trata de un fenómeno dinámico, de descubrimiento, a veces hasta negativo, ¿no? Como llegar a lugares en donde te sientes extraña, donde no necesariamente eres bien recibida. Y esta imagen, digamos, de una viajera constante es también la narradora principal del cuento. Es alguien que se ha encontrado con la ciudad, que llega a ella y que empieza a describírnosla. Pero antes de entrar a las características de Luzbel como estilo, vamos a conocer un poquito más de la vida y obra de Peri Rossi para tener este contexto que a lo mejor nos ayude con la propia lectura. El jurado del Premio de Literatura. A ver, perdón, es que creo que el volumen está muy bajito. Y además, la palabra Montevideo es una llave, ¿no? O sea, la ciudad como una llave, ¿no? Es decir, hay un montón de metáforas que ahorita vamos a ocuparnos desde la experiencia de Luzbel para pensar la ciudad como un personaje, ¿no? En tanto lugar de memoria, quisiera justo que partiéramos su experiencia de lectura para elaborar juntas este mapa, que ya saben, ya es tradición, ¿no? Para ir ligando ideas. La ciudad de Luzbel, ¿cómo es? ¿Quién es esta ciudad? ¿Quiénes la habitan? ¿Dónde está? Cristi. Pues refiere que la ciudad de Luzbel es alta y que está muy arbolada, que es alta porque está arriba en una colina, ¿no? Y que está, pues, no en el nivel del mar, pero sí en un momento dado está por encima del nivel del mar. Sí. Y que es lluviosa y que en un momento dado hay mucho viento. Eso es lo que se refiere, ¿no? Y que los árboles lucen muy brillantes, pues porque hay mucha agua, ¿no? Hay mucha luz, ¿no? Y lo que menciona es que existen que las ramas, que en un momento dado van hacia la luz, se ve como arcos tendidos, ¿no? A veces como alas de pájaro. Eso es lo que está descrita, ¿no? Que se respira un aire perfumado, también así está mencionado, ¿no? Y que también existe otro olor en el hueco de los árboles. Entonces es una frase que leí que dice que de Luzbel no se puede salir. Me imagino que tiene un encanto, pero también ahí mete que el tiempo ya murió. O sea, eso no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero que los que llegan a Luzbel, pues es difícil que salgan, se quedan ahí, ¿no? Eso es lo que yo puedo describir de la ciudad. Gracias, Cristi. Hay varias cosas de esto que tú comentas, ¿no? Ahorita paso la palabra a Eli, ¿no? La ciudad, por su nombre, en tanto personaje, digamos que es un sustantivo femenino, ¿no? No sabemos si es una mujer o no, pero es un sustantivo
femenino. Es un lugar y un no lugar, porque es una ciudad hecha de viajeros, de gente que llega, que se enamora, ¿no? O que queda como en una especie de cautiverio que tiene que ver también con el estar cautivado, ¿no? En una especie de cautiverio en este contexto que se nos presenta hasta cierto punto como laberíntico, porque ya no puede salir, ¿no? De hecho, hacia el final del cuento aparece la palabra enigma, que tiene que ver también con esta parte del laberinto, ¿no? Lo que la ciudad revela y lo que no revela para salir, ¿no? De este espacio. ¿Qué más, Eli? Bueno, yo quería comentar que a mí me pasó algo curioso porque según empecé a escucharla, yo la escuché, tuve la fortuna de poderla encontrar porque no estoy leyendo muy bien Mm. pude encontrarla en YouTube. Ah, qué bien. Afortunadamente muy bien, con muy buena lectura, no era una lectura de esas cansadas, ¿no? Ok. Y me fue cautivando en una forma que me empecé a sentir exactamente ese embrujamiento, ¿no? Del que habla, ¿no? Sí, sí. Una especie de magia que me sentía yo que yo tampoco quería salir de esa ciudad, ¿no? Mm. Verdaderamente me enrollé en la lectura. De hecho, obviamente que es una de las cosas que quiero volver a escuchar o a leer o vaya a mantener en mi memoria en alguna forma, porque me gustó muchísimo la lectura, ¿no? Me gusta mucho pero bueno, yo encontré eso de extraordinario Sí. que verdaderamente la autora pues tiene una forma de escribir que a mí me fue llevando a donde ella quería ir, ¿no? Ujú. Conmigo. Entonces, sí encuentro eso, la ciudad la siento muy líquida, se Mm. refiere mucho al agua subterránea, Sí. al agua en todas sus formas, ese olor, ese aroma. Luego dice que hay pedazos así como jirones que atraviesan y pues era algo que yo veía, ¿no? Se refiere a que a eso es una ciudad de extranjeros, Ujú. de ciudadanos, generalmente la gente son polacos y se refiere ella a varias nacionalidades. Sí. Y veía yo que tenía algo que me llamó la atención fue, por ejemplo, esto de que en esta ciudad se podía vivir sin un domicilio, pero no Ajá. se podía vivir sin tomar café, o sea, sin un lugar a donde tener, o sea, un café, ¿no? A donde irte a instalar. Sí. Eso era más importante realmente que tener un domicilio, ¿no? Entonces, esto define una ciudad en donde, por ejemplo, la convivencia en los cafés es Exacto. muy importante, ¿no? Exacto. Por alguna razón. Y te vas a ciertas ciudades, pero pues sí, como dices tú, es una ciudad mítica, es una ciudad que no existe. Entonces, pero ella le pone ciertos comentarios Ujú. un poco irónicos que te dan la idea de que está hablando de un lugar a donde ella estuvo. Claro. Como hace Ento- Calvino, ¿no? Que decía yo, como desde las ciudades que él visitó, crea otras, ¿no? Sí, entonces te pica eso, decir, desde dónde estaba ella Claro. situada hablando de estas cosas y a qué ciudad se está refiriendo con estos pequeños comentarios irónicos, ¿no? Pero Ujú. hay otros comentarios que se nota pues que sí son de su imaginación, que son, no sé, a mí me arrastró. Eso es verdaderamente me encantó porque me arrastró, me llevó tenía mucho tiempo que no leía algo que me arrastrara tanto a donde ella quería ir, ¿no?
y me dejé llevar totalmente. De verdad fue un momento que lo disfruté plenamente, ¿no? Me da gusto. Excelente, me encantó la lectura, me gustó muchísimo. Ese es mi comentario. Gracias, Eli. Justo por aquí ponía en el mapa este asunto de el carácter hipnótico que tiene la ciudad. Es un carácter también muy nocturno y por eso les hacía yo la antesala de pensar a Peri Rossi como una inmigrante, como una exiliada de su propia patria, como le pasó a Benedetti, por ejemplo, ¿no? Y cómo, claro, recordarán ustedes geografías de Mario Benedetti, donde se desarrolla en un café, ¿no? Los emigrantes, digamos, de las dictaduras, de pronto justo se encuentran en su patria con las personas con las que comparten nacionalidad en el exilio, ¿no? Entonces tú puedes no tener un domicilio, pero tu patria es tu gente. Y la ciudad, fundamentalmente, en este caso la ciudad de Luzbel, nos es descrita como ese conjunto de viajeros con nombres impronunciables, pero que se encuentran en espacios comunes para socializar, ¿no? La ciudad además parece que te envuelve, a mí me da un poco de miedo porque como dice Eli, te arrastra, pero no sabes si es como un sopor de, ¿no? De que cuando ya te estás quedando dormida y te están arrullando, o es como una telaraña, ¿no? Justo por esta cuestión lluviosa, como grisácea de su color, la ciudad te envuelve, pero no sabes si es una trampa o si es algo que te abraza. Qué tan amenazante puede ser este carácter hipnótico de Luzbel. Y pensemos Luzbel, el propio nombre, ¿no? Lucifer, ¿no? El ángel más bello, el ángel caído, lo raro, lo opuesto, lo amorfo, ¿no? A ver, Mari y luego Ángel. Buenas tardes. A mí no se me hizo fácil, yo no estoy acostumbrada a dar estos saltos en la lectura. Realmente esto de lo cronológico, lineal, pues no se ve aquí. Lo que sí me llamó mucho la atención, el manejo que hace de los términos de pasado, presente y futuro. Sí. Entonces, aparentemente no existen, pero sí existen. Claro. Entonces, porque si tú dices, bueno, un árbol que creció, entonces quiere decir que tuvo un pasado, era pequeño y después cuando creció, pues ya ya tenía, porque todo lo que podemos decir que tiene movimiento, pues existe. Entonces claro. es una ciudad con movimiento. No tiene límites, no marcas de dónde hasta dónde llega. A veces puedes ver el mar y puedes ver algo muy lejano y no sabes, no delimita. Es muy interesante claro. Porque también puede hablar de que es antigua. ¿Por qué? Porque habla de algunos pasajeros o personajes que llegaron a esta ciudad como Homero, como medio así, que hacía muchos relajos, dijo, pues seguramente se refería a Hitler, ¿no? Claro. Entonces, habla de mucho del pasado. Algunos pasajeros sí se quedaban ahí y otros sí podían salir, pero también menciona que es como una especie de una burbuja, que en un momento dado llega a ser una burbuja. Esto también podría ser delimitante. Cuando dices una burbuja, sí delimita el territorio. Claro, pero en una frontera súper frágil, ¿no? Porque a la burbuja le haces así y es como las ciudades actuales, ¿no? Les haces así, ¡boom! Exactamente. Ahora, sí menciona esto del sueño y entonces puedes decir que pueden ser relatos un poquito oníricos o a veces caen en la fantasía, etcétera. Entonces sí lo hace muy interesante de esto de que te quedas. Hay muchos pasajeros se quedaron, inclusive también menciona un cementerio. Entonces mueren. No quiere decir que estás en un tiempo limitado. Por eso el manejo del presente, pasado y futuro es muy interesante en este relato.
Entonces, pues yo lo que podría comentar, sí me gustó esto de también, pues ya lo comentaron, de dónde vives y en un café, ¿no? Te puedes quedar aquí, pero no habla de tiempo, no habla, que yo recuerde, de mañana, tarde, te despertaste, te dormiste. Entonces, es muy interesante cómo maneja los términos, cómo maneja los tiempos, los límites, los personajes, todo lo que es naturaleza, todo lo que es, por ejemplo, el barco, el mar, que ves hasta allá el barco. Entonces, hay una lejanía muy, muy, muy interesante. Me gustó. Gracias. No, por nada. Justo hablando de la lejanía y de Peri Rossi, tengan o tengamos muy en cuenta que la ciudad de Luzbel en este relato es el personaje, ¿no? Es el centro. Sí hay un narrador que es un viajero, es un trashumante, es alguien que está en la ciudad, pero la ciudad es de todo de lo que se habla. En cambio, en el texto que van a revisar ustedes para la siguiente sesión, que es Los aledaños, también de Cristina Peri Rossi, se los voy a mandar digital, vamos a ver ese tránsito de la ciudad en el centro justo hacia la periferia. Entonces, solo lo comento para tenerlo en mente. Ángel. Bueno, eso me pasó algo muy curioso porque al inicio de la lectura me costaba trabajo imaginarme una ciudad así como la describe. No tanto por los árboles y la luz, sino por la cuestión del manejo del tiempo, ¿no? Y, y la verdad, así como que no me podía ubicar en una ciudad así. O sea, para mí eso era terrible, ¿no? Porque si no había pasado y no había futuro y todo estaba así como que en un momento y era eterno. Y ese ambiente así un poco brumoso, nebuloso y demás, como dices tú, para mí se me hizo terrible, ¿no? Imaginarme una ciudad así y vivir en una ciudad así, aunque te describiera que la luz era muy bonita y que los árboles y que el agua y todo eso, pero no, ese momento no me gustó. Obviamente en el transcurso de la lectura, pues bueno, va, va describiendo estos motivos por los que algunos viajeros pudieron haberse quedado, que por la plática, que por la luz, que por el agua, que por el perfume del ambiente y etcétera, ¿no? Algo que se me hizo muy curioso es eso de el como cabaret o teatro que estaba ahí ya decadente, pero se me hizo muy curioso que las bailarinas las describe ahí como flacas, ¿no? Y así como decrépitas casi, que les lanzaban ahí a la gente que iba a verlas, pues objetos y demás. Se me hace muy curioso ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que más me gustó de esa lectura fue, creo que casi al final, cuando se van a conocer a Luzbel y esa cuestión misteriosa, para mí fue lo que más me gustó mucho, esa cuestión misteriosa, erótica. Mucho. Y hasta poética, ¿no? Se me hizo muy poética la forma como describe esa experiencia al conocer, porque obviamente parece que eso era lo único que valía la pena de la permanencia en la ciudad, definitivamente, ¿no? Sí. Y bueno, así como lo describe, digo, bueno, pues sí, fue así, se me hizo muy bonito, muy misterioso, muy erótico, pero también muy poética la forma como lo describe ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, la lectura me gustó mucho, sí, al principio te digo, me costó un poquito de trabajo, pero ya posteriormente, bueno, le fui agarrando gusto y el final sobre todo me encantó, definitivamente, ¿no? Y me quedé pensando en esta cuestión de cuando uno se identifica con tu casa, o como dices tú, en una ciudad, o la ciudad en que vivimos, o en la ciudad en que nacimos. Y entonces traté de encontrar similitudes, ¿no? Así como decir, pues, ¿qué es lo característico de mi ciudad y demás?
Y entonces en tu mente se vienen los recuerdos y se viene un torrente de recuerdos y de historias y de imágenes, de olores, ¿no? Hasta de luz, porque Sí, cuando recuerdas amaneceres, atardeceres, todo ese tipo de cosas es parte de una historia, ¿no? Y esta historia que relata aquí de esta ciudad, pues bueno, sí me gustó, te digo. Un poco mítica, pero bueno, no un poco, mucho mítica, ujú, pero muy interesante, ¿no? Definitivamente. sí. Hay varios referentes, digamos, ahorita ya doy la palabra a Ana Laura, que a mí me venían a la mente y viendo esta parte biográfica de Peri Rossi, me parece que es importante tener en cuenta. Por un lado, estas ciudades utópicas del pasado, entre las cuales hay algunas de cuño italiano, digamos, como es el caso de La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella, es un texto del Renacimiento, que básicamente se imagina una ciudad hecha en una colina que está gobernada por un filósofo y que cada estrato de la ciudad es como una especie de cinturón amurallado, como pues eran las ciudades tardomedievales y renacentistas, que iba como frenando, digamos, el acceso para filtrar de alguna manera quienes podían llegar a la ciudad. Y esta ciudad en la colina, hecha de enigmas, ¿no? Estos filtros que tienes que pasar. Y cómo parece que justo es el reto de conocer a la ciudad el que mantiene atadas a las personas o el que las mantiene ahí, ¿no? Porque no aciertan y entonces se quedan pensando cuál sería la respuesta correcta para volverlo a intentar. Cuando van a conocer a Luzbel, aquí me remito a una fábula tradicional italiana, ¿no? La familia de Peri Rossi eran emigrantes, que cuenta cómo había en un castillo, ¿no? Igual la idea renacentista de la ciudad, tres hermanas que eran tres hermanas muy ancianas, ya muy viejas. Y solamente hay un orificio que comunica el castillo con el espacio exterior y en una ocasión las hermanas se proponen seducir a un príncipe y lo hacen a través de ese orificio solamente sacando el dedo de una de ellas, pero es un dedo falso que está hecho como si fuera el dedo de una joven doncella. Y ese dedo enamora al príncipe, ¿no? Porque lo hace imaginarse a la mujer que está detrás del muro y claro, el dedo es simbólico porque eventualmente cuando el príncipe pues se da cuenta que está locamente enamorado, le pide matrimonio y le pone el anillo, ¿no? Y entonces ese es el pacto que sella el vínculo entre esa mujer que está oculta y el príncipe, ¿no? Ya después pasan una serie de cosas, ¿no? Porque obviamente pues hay un momento en el que se da cuenta que no era una jovencita y bla, 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 pero me hacía pensar en ese escenario, el último momento de la narrativa donde Luzbel abre la puerta solamente a aquellos que aciertan, ¿no? Este enigma. Sí, es interesante y también me llamó la atención esta cuestión de que dice que la única forma de salir es casi, casi así como que despertar del sueño, ¿no? Sí, Es como si estuviéramos hipnotizados y como que de repente pues, nos volviéramos a la realidad y dijéramos, ¿qué está pasando? Y eso, ajá, como despertar de una pesadilla o algún sueño muy, muy bonito, muy ¿no? profundo. Exacto, o sea, piensa uno que es la realidad, pero en determinado momento la única forma de salir de ahí es eso, despertarte, ¿no? Claro, Así como cuando te hipnotizan y de repente truenan los dedos y te despiertas, ¿no? exacto, Definitivamente. exacto. Es una Se me hizo ensoñación. exactamente. Entonces, bueno, hay muchas metáforas ahí en todo el relato, pero sí es muy, muy, muy interesante esta historia, definitivamente. Muy bien. A ver, vamos a ver Ok, cómo gracias. a ti se complementa esto. Ana Laura y luego Rosy. Bueno, pues realmente este cuento, si se le puede llamar cuento, realmente es muy misterioso. Yo lo tuve que releer en varias ocasiones y irme atrás y por el principio es este.
Dice, un viajero me contó que se había enamorado de una mujer llamada Luzbel. O sea, una tercera persona está diciendo que alguien le contó que se enamoró de una mujer llamada Luzbel. Empezando por ahí. Cuando empieza la narrativa, se dice la ciudad de Luzbel. Mi pregunta es, ¿la ciudad de esta mujer, donde habitaba esta mujer, o la ciudad se llamaba Luzbel? O sea, no, pues es que no sabemos. No me queda claro si Claro. dice la ciudad de Luzbel. O sea, es la ciudad donde ella vivía, donde esta mujer vivía, llamada Luzbel, o la ciudad en sí se llamaba Luzbel. Porque cuando empiezan a describir a la ciudad, no a Luzbel, a la ciudad, se dice que es una ciudad sin tiempo, sin pasado, Sí, exonerada del futuro, donde sus habitantes, XZ. Y luego en otro párrafo dice, de Luzbel no se puede salir. Entonces ahí queda como que de Luzbel están hablando de la ciudad, claro. no de la... Entonces ahí está la inquietante, lo que dije al principio, ¿no? Si es una mujer llamada Luzbel o si es una ciudad que se llamaba Luzbel, porque dice, de Luzbel no se puede salir, pero en cambio se puede entrar. Sí. Ahora, en base a esto que dice, no se puede salir, este viajero, el inicio del escrito, este viajero quería entrar porque al final del escrito es donde el verso, y logra conseguir la segunda parte y logra entrar y le abren la puerta. Luzbel le abre la puerta. O sea, logra entrar, era su cometido. Pero si logra entrar, o sea, ¿en qué momento salió? Porque se dice que de Luzbel no se puede salir, se puede entrar. Inclusive de las personas que, según lo que yo entendí, igual del escrito, las personas que entraron eran personas perdidas, ¿no? Lo que decía Mari, un griego Sócrates, Homeros en plural, una cirta, no sé quién sea, un submarino alemán, aquí ya están hablando no de personas, sino de cosas, un submarino alemán, un nazi, especialista en abortos, un húngaro inventor, del bolígrafo, un japonés con un récord, una bruja de Salem, que huyó de Salem. O sea, ya empiezan a hablar, tanto habla de cosas como de personas, y que son personas perdidas, o sea, perdidas en esa ciudad, en la ciudad de Luzbel. Entonces, es un escrito misterioso, y otra de las cosas que se dice, bueno, lo que decía que el viajero consiguió penetrar gracias a la parte del verso, la puerta de Luzbel se abrió y el viajero, atrapado en la seducción de una ciudad, como en un sueño. Y por último, también se dice que la ciudad, dice Luzbel, una ciudad Pandora, como la caja de Pandora. Claro. La caja de Pandora. Donde de ahí es una gran caja sin fondo, de donde sacaban conejos, peces, plantas, murciélagos, corbatas. O sea, ahí habla de animales y de cosas, ¿no? Corbatas, campanas, luces, o sea, las luces de la ciudad, pájaros. O sea, ahí habla de, vamos a decir, animales, cosas y cosas intocables. Es la caja de Pandora, ¿no? O sea, salía lo necesario para esa ciudad. Y donde dice al final de esta caja de Pandora, Luzbel se burla de todos sus amantes fracasados. O sea, estos amantes fracasados lograron entrar a la ciudad, mas no
como a su territorio porque no les abrió la puerta, porque no supieron el verso, ¿verdad? Que cada vez era un verso diferente. Entonces, sí es como muy enigmática Claro. este Y hay cuento. que tomarlo así, es decir, es una serie de metáforas. O sea, la narrativa nunca es una crónica periodística, ¿no? Es que ¿qué es? ¿Es una mujer o es una ciudad? Es que es todo, o sea. Y quien lo narra no es directamente el viajero. El enamorado, es un viajero, ¿no? Pero. Porque la persona que inicia la narración dice, un viajero me comentó que esto y esto y esto y esto y esto. O sea, claro. Por fin salió, no salió. Está enigmático, está difícil está difícil, pero bueno. Raro. Es extraño, exacto, porque tiene un montón de referencias y yo les decía, hay que pensar mucho en el propio contexto de la autora, en la medida en que ella misma como de una familia migrante argentina, que fue pues una zona tan famosa para recibir a estos alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, pues se refiere, o sea, justo se refiere a todas estas extrañezas, ¿no? El submarino nazi, que obviamente hace referencia a todo este mito de que si Hitler logró escapar o no y tal, y la caja de Pandora, ¿no? O sea, Peri Rossi es una caja en sí misma, ¿no? De un montón de metáforas ahí hiladas. Los aledaños está más fácil, ¿no? Y ya vamos a hablar de ellos la siguiente semana. A ver, Rosy. Sí, buenas tardes. A mí me costó mucho trabajo pensar en una ciudad así donde ocurriera todo eso. Claro. Entonces pensé en, pues más bien parece como un hospital psiquiátrico. Sí, la verdad es que la sí clase pensé. De personajes literarios. Sí, en un donde puede existir personas que se evaden de la realidad, ¿no? Donde no existe el tiempo, no hay economía, todo el mundo está como aletargado, entonces por eso pensé que podría ser como un hospital psiquiátrico. Ay, bueno, entran, pero luego no pueden salir. Dije, no, qué pues miedo, sí, yo no me había hecho esa imagen, pero claro, tienes razón. Sí, pues eso fue lo que pensé, sí, porque todo muy, muy raro, ¿no? Sí. Sí, porque justo me remití a este comentario que hacía Ana Laura, dice, bueno, pero él no es, o sea, él dice, un viajero me dijo, pero ¿qué pasa? Y tú pones la analogía del hospital psiquiátrico y es muy, muy valiosa para pensar en esto. ¿Qué pasa cuando tú mismo o tú misma has perdido la noción del tiempo? Que no sabes, ¿no? O sea, no sabes si eres tú en otro momento, no, o sea, ya. Entonces, ¿quién sabe si quien está narrando es o no es? O sea, efectivamente ahí entra la duda, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias a todos, a todas. Aquí quedó el mapita que les voy a compartir al rato, sobre pues esta ciudad de Luzbel. No fácil, pero creo yo muy valiosa en términos de metáforas para pensarnos de nueva cuenta cómo la ciudad en tanto personaje se convierte en un enigma, ¿no? Se convierte en una posibilidad. Y sin más, vamos a empezar con la parte pues más musical de la jornada. No sé si alcancemos a escuchar todas las canciones todavía. De hecho, la próxima semana vamos a tener el tema de la ciudad porque vamos a hablar de los aledaños y lo vamos a ligar un poco con lo de la casa que les decía. Y de la casa vamos a ir a la madre y así, ¿no? Vamos a ir hilando personajes, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. ¿De qué se trata esta dinámica? Ustedes han propuesto diferentes canciones que tienen como personaje central a una ciudad. La describen, la caracterizan, la elogian, ¿no? Etcétera, mayoritariamente. Y lo que quiero que hagamos después de escuchar cada canción, obviamente quien propuso la canción lo hará con su propia canción,
Así que tomen notas, así como lo hicimos con la de Luzbel. ¿Qué características o qué elementos asociados hay a la ciudad en la canción? Y si son muchos, porque hay casos, ¿no? Más bien se trata de pensar qué sensaciones nos transmite, como esto que decía Elisa o que comentaban. Bueno, es raro, es enigmático, ¿no? Como que te envuelve, cómo nos presentan las canciones a las ciudades, con qué adjetivos las describen. Eso es lo que me interesa que pensemos. Entonces, vamos a empezar con esta canción que propuso Susana, que es Valparaíso. ¿Y tú eres así también aventurero como tu papá? ¿Te contó cuando nos llevó a salir? Déjenme. A mí me gustó, aunque es una canción muy triste, en donde narra esta parte oscura de la ciudad, esta otra parte que a veces no nos gusta ver. Y es un recuerdo que él tiene de siempre, ¿no? Y cuando dice, o sea, también me fijé mucho, me gustó el video, porque aparecen también muchos grafitis, ¿no? Y murales, y esa parte como un poco alegre que le da vida a todo lo demás que ya está viejo, está deteriorado, y también me da la impresión de que en algún momento pues hubo represión, hubo algo Sí. que entristeció mucho a la ciudad, ¿no? Pero sigue de pie, sigue ahí y sigue adelante. Eso fue lo que me dejó la canción. Gracias. A ti, Susana, no sé exactamente cuál es el género, parece trova, ¿no? Que tiene como mucho este carácter narrativo de como lo que hacía, ay, ¿cómo se llama este hombre? El de Ojalá, ¿no? Ojalá que las olas, y así, ¿no? Pablo Milanés, no. No, Silvio algo, ¿no? Se llama. Silvio Rodríguez. Eso. Tiene un poco ese carácter. Yo cuando la escuchaba me remitía mucho porque es justo esta idea de narrar algo y utilizar la música como un vehículo que fije la memoria, ¿no? Es una ciudad que él nos está contando desde el recuerdo de la infancia, como bien dices tú, dañado por un evento traumático que hace que el espacio cobre completamente otra dimensión que no tenía, ¿no? Pienso de nuevo en estos espacios memoria dentro de la misma ciudad que se convierten en zonas de terremotos interiores por causa de vivencias, como puede ser la Plaza de las Tres Culturas, un lugar en el que estuviste cuando, no sé, si te agarró ahí el sismo del 85, una zona donde viviste un accidente o viste un accidente, estos lugares que se te quedan, ¿no? Ya como un flash y que no vas a poder volver a verlos como antes, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Vamos ahora a escuchar y ver el audiovisual de una siguiente canción, que en este caso es la que nos... Sí, bueno, esta canción, como muchas canciones del folclore mexicano, pues en la que hablan de que los hombres son muy machos y muy valientes y las mujeres muy bonitas y, claro, muy atrabancado. Todo el ambiente de muchos pájaros y muy alegre todo, ¿no? Sí, pues sí. Es como muchas canciones aquí de folclore, ¿no? Y entonces eso me hace pensar si ya no las personas, los hombres, las mujeres hacen la ciudad, sino la ciudad los hace a ellos. Claro. ¿No? Porque no pueden ser de otra manera si es que son de Pénjamo o si son de Guadalajara o de cualquier otro lugar, ¿no? Ya es su sino. Sí. O sea, ya son así porque son del lugar, ¿no? Y bueno, un dato relevante de esta ciudad, que es capital de municipio, ¿no? Es que ahí nació el cura Hidalgo. Ah, en Pénjamo, mira. En Pénjamo. Con razón se me estaba antojando un tequila ahorita que apenas que pasó el 16. Sí, ¿verdad? Nos quedamos con los ecos del
Eso, del grito. Sí, y bueno, ahí también nació Joaquín Pardavé, al parecer es el autor de esta canción, pero pues no se ponen de acuerdo en si fue Joaquín Pardavé o fue Rubén Méndez, pero bueno, Joaquín Pardavé ahí nació también. Curioso. Pues Sí. entonces sí, así son los de Pénjamo, ¿eh? Porque Sí. justo pensaba yo en eso que comentas tú, que es un binomio muy interesante y que encontramos a menudo. Por ejemplo, el contexto turístico es muy claro. Yo les decía la semana pasada, sales de tu territorio y luego dicen, este es chilango o este es de no sé dónde, ¿no? El acento, cuando tu familia viene de otro lugar o cuando tú eres de otro sitio, así hables el mismo idioma, traes otras expresiones, traes como otro bagaje, hasta una manera, ¿no? Corporal de situarte, ¿no? Y entonces, claro, la ciudad nos hace o hacemos la ciudad o cómo está ahí ese negocio, ¿no? Sí. Muy bien. Gracias, Rosy. No, a ustedes. Vamos ahora a escuchar y a ver el caso de The Meaning of Existence. A ver, platícanos. Bueno, no sé ni por qué escogía a Sus Gilberto. No me refiero a Sus Gilberto porque la canta en inglés, entonces como que se pierde un poco Hay la unas magia. versiones en donde está una parte en inglés y otra en portugués. Sí, pensé que era esa, fíjate. O sea, yo por atrabancada la transmití mal. Eres Sí, de yo Pénjamo, Eli. pensé que era esa, sí. Sí, exacto. Pensé que era esa. Bueno, no sé, es la magia del bossa nova, ¿no? Me encanta esa canción y verdaderamente sí me parece muy representante, muy representable, tanto de Río de Janeiro como pues, de lo que es la esencia de la gente brasileña, ¿no? Que son son alegres, son sumamente alegres, pero tan sensuales en todas sus representaciones, ¿no? La forma que caminan, la forma en que hablan, son personas que son muy sensuales y esto representa mucho a un país, ¿no? Claro. Y sobre todo en Río, pues por la playa, por el mar, como que la gente es así, al menos las gentes que yo he conocido de este país son así. Me parece que es muy representativo, aparte de que a mí me encanta este tipo de música y sobre todo cuando lo aplican tipo jazz y todo esto se me hace maravilloso, ¿no? Claro. Pero es que eso mismo, esa mezcla que ellos hacen de la música con el jazz, es tremendamente sensual, muy erótica, ¿no? Sí. Toda su música, pero en una forma muy natural, muy fina, verdaderamente no es una forma grosera, ¿no? De presentar la sexualidad, ¿no? Es algo muy Como estético, Luzbel. muy bello, muy fino, ¿no? Todo. Entonces, me parece muy representativa de la esencia de Brasil, ¿no? Y Bueno, de toda una la, parte, porque de una parte. claro, y toda la herencia que hay ahí o sea, porque tú decías como esta sensualidad, vamos a decir, oriunda, que sin embargo es resultado de una mezcla colonial en donde también como esta parte más nostálgica, ¿no? De la saudade y tal, pues es portuguesa, ¿no? Pero claro, tú pones Sí, un fado portugués y te quieres cortar las venas, ¿no? O sea, no es para nada lo que hizo Brasil, digamos, con esta herencia, ¿no? exacto, exacto. Hay una enorme diferencia, yo creo, pues, también por la influencia africana, ¿no? Claro, debe de ser. Creo que esto, y aparte, pues los nativos que pues deben haber tenido también su influencia es que hay unas mezclas tremendas en esa civilización, en esta cultura, ¿no? Y Claro, el resultado en general es muy atractivo, muy llamativo, llama mucho la atención, ¿no? singular. Bueno, a mí me parece verdaderamente muy digno por eso escogí
esta canción. Muy bien. Aquí hay otra clave, ¿no? La ciudad es una ciudad memoria de la infancia, de los recuerdos buenos, pero también los traumáticos. Es una ciudad, digamos, arquetípica porque sus habitantes parece que la hacen, pero además la ciudad también parece que influye en la personalidad de quienes la habitamos. Y además la ciudad es una ciudad, vamos a decir, de herencias históricas que a través de ciertos estímulos, como puede ser el sonoro, nos remite a una tradición, ¿no? A una herencia, a una mezcla. Escuchamos, pensaba en uno de los videos que se compartieron en el curso pasado, en donde hacen un happening, un mariachi en una plaza en Madrid, y es un mariachi, ¿no? O sea, no es México, es un mariachi, y parece que te lleva, ¿no? Un pedacito del territorio a un espacio otro, por la sonoridad, y cómo esa sonoridad te empieza a invitar a moverte de alguna manera, te hace evocar cosas de ese territorio. Muy bien. Gracias, Eli. Vamos ahora sí, a ver, Ana Laura, ¿por qué elegiste esta canción? Bueno, yo no sé italiano. A ver, está más en español que otra cosa, es pura. No, bueno, hay algunos versos en italiano, pero bueno, lo que yo entiendo es efectivamente que empiezan a contar su historia como el capone de la mafia que es, y el historial que tienen de soy feo de mierda, pero a final de cuentas, inclusive los espectadores, ¿no? Pues que ya cámbiale, ya. Y entonces empieza ya en un tono más divertido, cuál quiere que sea su final después de ser un capo y demás. Terminar en Venecia, ¿no? Ya, aquí yo entiendo como que está invitando a una chica posiblemente a cuál es su plan de irse, de visitar, lo que van a hacer, lo que se va a comprar, y terminar esa situación de mafia. El inicio no es divertido, pero a final de cuentas de la mafia, de lo mafioso, que pues pasa a la diversión y al gusto y al disfrute. Muy, muy sonora y muy pegajosa la canción. Es un clásico que justo yo no me había detenido a pensar, a poner atención, que está caracterizando pues una ciudad que, como veíamos en las imágenes, tiende a ser vista como muy petrificada, como muy renuente a los cambios, y aquí a mí, reescuchándola y pensando, me daba esta perspectiva de proponer a Venecia como un lugar de aventura, ¿no? O sea, de riesgo, de este turismo, ahora sí que tipo los Spring Breakers, ¿no? Que van y hacen un desmadre y después se regresan a su ciudad, ¿no? Entonces, claro, o sea, es como, vamos juntos hasta Italia, quiero comprarme esto, ¿no? Vamos a pasar de la mafia, vamos a verle la cara, ¿no? Y nos vamos a bañar en la playa, que además en Venecia, ahí que te metes no es para bañarte, ¿no? Es como totalmente otra idea, pero aquí me gustaba cómo genera esta imagen turística mucho más dinámica de una Venecia que tiende a ser vista como melancólica, más bien, ¿no? Muy bien. A ver, Aurora, por aquí comentabas en el chat, y ahorita lo vamos a comprobar con tu canción, que para ti la elección de esta melodía de San Francisco tenía que ver que justo como este imaginario que propone la canción en torno a la ciudad tiene mucho que ver con estos movimientos juveniles, ¿no? Como con esta idea dinámica del ir y venir hacia la ciudad, ¿no? Aquí nos lo escribes como los movimientos estudiantiles, una ciudad de vanguardia, en donde inicia la experiencia de la liberación sexual entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Y sí, o sea, como escuchando la melodía y pensando en esta idea del tránsito, es algo que nos transmite, ¿no? Y que no por nada, pues, ha hecho de esta ciudad un set cinematográfico, pues, como clásico, ¿no? Muy bien.
Vamos ahora a escuchar y ver. Sí, yo creo que Veracruz es una de los lugares más alegres, tiene su son, los jarochos, son jarochos, sus carnavales y sobre todo el café que es tan famoso, el restaurante de la parroquia, donde es famoso el café, el azúcar, la caña, como lo menciona. Entonces yo creo que sí describe esta canción el mar que es muy bonito, en fin, también que son mal hablados, no son groseros, pero sí son mal hablados, sobre todo en Alvarado. Sí. Pero es muy agradable este lugar, ¿no? El Veracruz, su sol, todo, ¿no? ¿Qué podría decir? Entonces yo creo que esta canción la describe bien. Sí, justo, pienso que es una canción del típico folclore mexicano que apela a la ciudad como productora, ¿no? De cultura, pero también de ciertos aspectos, por ejemplo, de la gastronomía, de la musicalidad, que te van a distinguir, no importa el lugar a donde te muevas, ¿no? Te va a dar orgullo decir, ah, yo soy de Guadalajara, o yo soy de Veracruz, o yo soy de... Y cómo se genera ese arraigo, ¿no? Que se expresa a través de la música como un deseo, ¿no? De regresar. Muy bien. Para mantenernos en México, hay otras canciones que justamente se propusieron. Cristi. Bueno, mira, pues el autor, que sabemos que es Guadalupe Trillo, que fue yucateco, cantante, compositor y que murió muy joven desafortunadamente por un accidente. Este autor pues habla de la ciudad porque pues estaba enamorado de su pueblo, ¿no? Y cómo la va describiendo, ¿no? En una forma poética, ¿no? Mezcla el campo, la ciudad, y pues la melodía tiene muchos instrumentos que son los violines, las trompetas, que evocan pues el sonido del mariachi, ¿no? Netamente de la música mexicana, ¿no? En la descripción que hace detallada de todo el entorno, que pues habla en un momento dado de la ciudad y pues que describe prácticamente toda la iconografía nacional que tenemos, ¿no? Habla de cosas muy mexicanas, ¿no? La chinampa, el sensontle, el tequila, los jinetes, los penachos, los zarapes, los charros, ¿no? Y cómo describe en un momento dado, pues la piel morena, las trenzas, ¿no? Entonces todo te lo estás imaginando en un momento dado que es netamente de nuestra raza, ¿no? Hay identidad nacional, es lo que yo veo, ¿no? En este ámbito que mezcla lo lírico, lo musical, y lo que hace que sea una joya en un momento dado del folclore mexicano que tenemos, ¿no? Y pues a mí en lo personal la escucho, me da una sensación muy agradable y disfruto mucho esa canción y pues es un mexicano, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir de la canción, Ana. Gracias. Tiene un montón de intérpretes, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que surge de un concurso, una cosa así. Lola Beltrán, bueno, no le daban mucha atención, pero Lola Beltrán la presenta una vez y bueno, ahí fue el éxito, ¿no? En un momento dado, y sí hay autores como Luis Miguel. Luis Miguel después la hizo también muy famosa entre otras generaciones, ¿no? Sí. Ponía atención en la letra que, como dices tú, está rica o sea, repleta de metáforas. Me gusta mucho esa es un bosque de espejos que cuida un castillo, ¿no? Así es, está muy bonita esa metáfora. Muy bien. Gracias, Cristi. Vamos ahora con otra canción que nos mantiene en el contexto público. A ver, Ángel. Así es que en realidad es una acuarela de San Luis y de los alrededores, ¿no? Bueno, yo la puse la envié porque cuando nos encargaste la tarea me recordó a mi abuelo. En las tardes, ya que se desocupaba de sus labores, se sentaba a cantar. Y una de las canciones, así él solito, sin instrumentos, sin nada. Se salía ahí como a una terraza, un jardín que tenían y ahí se ponía a cantar. Y entonces, pues yo escuchaba estas canciones y otras tantas, ¿no? Pues de artistas de su tiempo. Y esta canción también la cantaba él y por eso se me vino a la mente cuando nos las dejaste de tarea, ¿no? Y aparte también, bueno, pues porque yo soy de ahí y lo que vieron ahí pues son algunas estampas ahí de la ciudad y del estado, porque el estado maneja 3 climas diferentes
maneja una zona semidesértica, que es donde está Real de 14, que es el más sí, famoso del área. bien, bien frío. Sí, muy frío y sobre todo también famoso porque los huicholes van a hacer la festividad para lo del peyote y este Sí. tipo de... Y está la zona media, que ya es una zona intermedia entre el semidesierto y lo que es la Huasteca, ¿no? Y la Huasteca, pues obviamente donde está el jardín escultórico, Gilitla y esas cosas que también se han documentado ya últimamente, ¿no? Pero lo que me llama a mí la atención ahorita es lo que comentaban, y has comentado tú también anteriormente, es la ciudad, ¿somos productos de una ciudad o la ciudad es producto de uno de nosotros, ¿no? Y me llama la atención esta simbiosis porque en realidad tanto uno como otro somos uno, definitivamente, ¿no? Claro. Y aquí, por ejemplo, en San Luis, me quedé pensando en esta característica, que a pesar de que somos del mismo estado, la gente de allí, por ejemplo, de Radio 14, de la gente de la zona media y de la gente de la Huasteca, nos identificamos por la forma de hablar, nada más por eso, por expresiones que utilizan que dices tú, este no es de aquí, este es de más, y somos del mismo estado. Claro. O sea, me quedo pensando, pues entonces, y en el país, pues obviamente decimos, los del norte hablan de una forma, se visten de una forma, utilizan expresiones que los del centro y que los del sur, ¿no? Definitivamente. Y hasta los de la península también, ¿no? Identificamos inmediatamente. Y eso que somos un país. Entonces, yo creo que eso es lo rico de todo, ¿no? Que haya una diversidad tremenda y que esto permite que siga habiendo como que esta variación, esta variabilidad y que no todo sea tan estático y demás, ¿no? Claro. Y me quedo pensando también en esta cuestión de que las ciudades en realidad pues son dinámicas, ¿no? Yo que viví ahí, que nací allí y pasé mi niñez y adolescencia, pues obviamente ahora que la veo, pues ha cambiado mucho. Y es otra. Sí, definitivamente. Obviamente el centro pues mantiene los mismos edificios y demás, pero aún así con el paso del tiempo, cuando la visito, veo con otros ojos y descubro cosas interesantes. La verdad es que digo, ¿cómo es posible que a pesar de ser de aquí y haberme criado aquí, vivido años aquí, no me haya percatado de esta situación, ¿no? Obviamente, bueno, pues hay cosas agradables como en todos lados y hay cosas no tan agradables, ¿no? Definitivamente. Pues Y sí. como decías tú, que vamos a analizar estos cinturones que circundan siempre a toda ciudad, pues también tenemos que darnos cuenta de que son importantes dentro del contexto donde vivimos, ¿no? Cierto. Y que forman parte y que es lo que le da cara también a un determinado lugar, ¿no? Pero bueno, mandé esta porque es como que lo que más identificaba aquí Lo al lugar primero donde que te nací. vino a la mente. Muy bien. Exactamente. Nos Gracias. falta, gracias a ti, nos faltas tú, Sofía, de entre quienes estamos presentes. Todavía la siguiente semana, quienes no vinieron, bueno, van a presentar su canción, pero tú mandaste dos. ¿Cuál de ellas es la que ponemos? La de Guadalajara. Muy bien. Vamos, entonces, seguimos dentro de México, pero este es peculiar que Guadalajara está cantándonos, pero está súper simpática. A ver, platícanos, Sofía. Pues esa canción siempre me ha gustado, el autor es Pepe Guizar y me gusta mucho, bueno, tuve un hermano bueno, rápido, estuvo en Zapopan en el Colegio del Aire estudiando para piloto aviador y en su graduación tocaron la de Guadalajara, entre otras, y me quedó marcada así como que esa, además así como que tenía estruendor. Y ya viendo la letra, ya tiene que ver juega mucho con los sentidos. Escogí sobre todo esta, hueles a limpio a rosa temprana y la otra, sabes a pura tierra mojada. Esa conjunción o esa composición tomando en cuenta los sentidos.
Y Pepe Guisa nace en Guadalajara, ¿no? Ahí se refleja su amor por su tierra natal. Y aparte, pues por esa guapura de Elvis Presley, pues hace una combinación perfecta, aunque no se le entienda, se le Sí, notó qué bueno que nos descifras del verso, porque ¿qué? O sea, como que yo tengo la música, ¿no? Pero la letra no. Sí, exacto. Y ahí había un niño bailando, ¿no? No sé si lo vieron con Elvis Presley y ahí jugando con el sombrero, las piruetas estas de los charros. Entonces, pues esa me encantó. Me gustó muchísimo. Muy Siempre bien. Justo mandabas, y esa la vamos a recuperar la siguiente semana, el famosísimo Sábado Distrito Federal de Chava Flores, que creo que también es una de esas canciones que para pensar la ciudad se necesitan. Entonces, muchas gracias, Sofía, gracias a todas, gracias, Ángel. Vamos a dejar la sesión hasta aquí, pero todavía en la próxima, Marta, Gloria, esta canción de Chava Flores y una que nos manda Karina, que sigue las sesiones a través de las grabaciones, las vamos a escuchar y comentaremos. También la siguiente semana, que es cuando cerramos el tema de ciudad, vamos a hablar sobre los aledaños de Cristina Peri Rossi. Entonces les voy a pedir que revisen ese otro cuento que está también dentro del Nocturno Urbano, Relatos y Poemas. Pero para quienes no tienen el libro, enseguida les mando pues las diferentes canciones, porque no las grabé para que no nos quitaran la clase. YouTube a veces censura si pones videos que tienen copyright. Entonces voy a mandarles los enlaces de las canciones que escuchamos y las imágenes de la lectura de los aledaños para que la realicen y con base en estos materiales pues podamos concluir el tema de la ciudad como personaje, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, que tengan un buen inicio de semana y nos vemos la próxima a las 2 de la tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.